El grupo de investigación 182 Buleva Fuentes está compuesto por 10 miembros de las universidades de Burgos, León y Valladolid. Se trata de un proyecto sobre la escritura visigótica. El proyecto, presentado a la Junta de Castilla y León para los años 2008, 2009 y 2010, fue evaluado por la Agencia de Calidad de las Universidades de Castilla y León con una calificación excelente y tenía como finalidad abordar el estudio, no que no se hubiera hecho con anterioridad, pero sí intensificar las investigaciones sobre la escritura visigótica y que se desarrolla en la península ibérica fundamentalmente entre los siglos VIII y XI. De ese periodo de tiempo se nos conserva un número de varios miles de documentos y un conjunto de códices en escritura visigótica que son joyas en las bibliotecas más importantes del mundo. El grupo ha participado y colaborado con diferentes instituciones en la creación de documentos, libros y congresos con el objetivo principal de crear y difundir una cultura que de otra manera no saldría del laboratorio. El grupo no ha estado cerrado en sí mismo, se ha abierto a otras instituciones hispanas y también extranjeras. El grupo colaboró con la Fundación San Millán para la edición de códices visigóticos riojanos datados. El grupo ha tenido una participación intensa con la Fundación Monteleón de Caja España, donde se acogieron publicaciones sumamente importantes como la propia tesis de la doctora Serna Serna o el Cartulario del Orbao, hecha en colaboración con investigadores portugueses, y publicando miles de documentos de los grandes monasterios de León y Castilla. Ese trabajo de publicación de textos contribuye a crear cultura y que si no se deja ahí, aislada, sino que se intenta abrir, pues hace que llegue también a presentarse esos textos en congresos internacionales de toda Europa, o a colaborar con un centro tan prestigioso como es el de la Universidad de Poitiers. Entonces, esas difusiones por la vía de congresos o por la vía de colaboración con otras instituciones, como es este centro también, no han terminado ahí. El Archivo General de Álava nos acogió para hablarles de paleografía y diplomática. Desde luego, ha sido intensa nuestra colaboración con el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Tuvo una dimensión especial con nuestra presencia incluso física de 2 miembros del grupo en la ciudad de Guadalajara, en México, en su célebre Feria Internacional del Libro, donde Castilla y León se mostró a través de sus códices y de sus documentos con esplendor y una excelente acogida. En el proyecto se siguen varias líneas de investigación relacionadas con los 3 grandes pilares de estudio: los documentos, los códices y las inscripciones en piedra o en bronce, en soportes duros en definitiva. Cuestiones, por tanto, de paleografía en cuanto a estudio de las grafías, de diplomática en cuanto al contenido de los documentos y la estructura documental y de dónde vienen, cómo se hacen y por qué. Los códices, donde está la literatura de tipo espiritual, los textos escriturísticos, bíblicos, necesarios para las celebraciones litúrgicas, también autores paganos para aprender a escribir bien latín, reglas monásticas por las que se rige la comunidad, en fin, cuestiones que necesitaban en la vida de una comunidad monástica que está recogida ahí. Y las inscripciones que nos permiten conocer y datar edificios del gótico, del románico o precedentes, porque se conserva la inscripción de consagración de esa iglesia, como pasa con la de Mijangos, en Burgos, nada menos que del año 601, consagrada por el obispo Asterio y el rey del momento, que era Recaredo. Sobre esta mesa hemos querido presentarles una selección de documentos altomedievales escritos en visigótica. Contienen negocios jurídicos que se ponen por escrito para que quede constancia por si se litiga. El documento que tenemos aquí en primer lugar, del año 904, mediante el que el rey Alfonso III da al monasterio de Sagún el coto de calzada. Aquí tenemos en este otro, está la donación de Alfonso IV, del año 930,
y aquí pone Ranimirus Confirmans, que es su hermano, que estaban peleados, y cuando pasa a ser rey y queda fuera Alfonso IV, los monjes de Abellar de León le llevan el documento a Ramiro II y Ramiro II pone su nombre y dice: sí, lo que os dio mi hermano yo os lo doy. Este documento lo presentamos dado la vuelta, es otro documento real, escrito por esta parte, para que vean el documento cómo se doblaba una vez escrito para archivarlo. Se iba doblando esta parte superior hacia adentro, la inferior y después en los lados, hasta al final quedar reducido a esta parte, doblado en dos por aquí, que son unos 12 centímetros o así de tamaño, y así se guardaba archivado. Aquí se ponía una pequeña referencia indicando cuál era el contenido del pergamino para no tener que sacarlo del archivo. Es una de las joyas, es un documento del año 954, contiene una donación, pero que al dorso se colocó una nodicia de quesos que Spisi, que es uno de los primeros testimonios del romance. Aquí tenemos unos documentos burgaleses, como es este, del año 1081, mediante el que el rey Alfonso VI da al obispo Jimeno de Burgos sus palacios, para que pueda allí construir la primera catedral. Es en este documento de una manera clarísima se habla de eso que todos habrán oído, de la Capus Castelli, Burgos, la cabeza de Castilla. El mismo rey, Alfonso VI, y claro, verán una diferencia de letras y de grafías. Todavía no hay una cancillería. Al rey le hacen los documentos el clérigo, normalmente del lugar donde se encuentra, y que sabe escribir, sabe los rudimentos de lo jurídico y cómo hay que hacer el documento, y entonces el escritor elabora ese documento. ¿Y qué decir de esta pieza? Esta no está a su tamaño, es bastante mayor. Hechos por Florencio de Valeránica, el gran calígrafo castellano que escribe en un monasterio que estaba ahí al lado de Tordoma. El mismo Florencio, capaz de escribir con estas grafías en visigótica alargada maravillosas, en visigótica redonda un códice o en visigótica cursiva si había lugar ahí. Tenemos después las glosas silenses, introduciendo palabras, colocando palabras en el margen para aclarar textos que no eran claramente entendidos por ya la comunidad en aquel momento. Cuando el abad de una comunidad monástica tiene que explicar a sus monjes cuestiones que estaban en la regla de San Benito y que ya no se utiliza ese vocabulario que se estaba utilizando allí, busca la ayuda o alguien que le dé un equivalente a esa palabra para así comprenderlo primero el abad qué significa aquello y qué tiene que decirles a los monjes en relación con eso que se dice allí. Eso es lo que llamamos glosas, aunque en principio en ese caso de la regla no son glosas sino sinónimos. El profesor González Díaz se encarga de la línea relacionada con la diplomática de los textos, el derecho medieval recogido en los documentos. ¿Por qué la escritura visigoda y por qué el derecho? En buena medida porque hasta que no aparece a través de las fórmulas, digamos, o bien documentos, códices o en fórmulas, pues el conocimiento que teníamos de la realidad jurídica de los pueblos, digamos, hispano-romanos en ese momento era escaso. Realmente era a través de inscripciones, tablas, evidentemente, pero de manera parcial. El nacimiento de este instrumento gráfico que fue la escritura visigoda, en las dos versiones, redonda, cursiva, nos facilitó, digamos, la fijación por escrito de textos que son, si se me permite, el umbral de nuestro derecho, digamos, español. La escritura visigoda a través de los textos que ahora veremos, especialmente tanto la Lex Romana Visigotorum, pero sobre todo el Liber, nos va a facilitar o vamos a inaugurar la creación del derecho de los pueblos hispánicos durante toda la Edad Media, no durante los siglos IX y X, sino que se van a prolongar porque es un texto referencial, es un texto emblemático del derecho cristiano. Y a través de él podemos, de alguna forma, reconstruir lo que era el marco jurídico en que nuestros antepasados, en este caso los hombres visigodos, podían de alguna forma regular su vida desde su nacimiento hasta su fallecimiento. Yo llamaría la atención especialmente de esta visión de un texto estrictamente jurídico que es la Lex Romana Visigotorum, más conocida como el Código de Alarico II o el Breviario Dianiano. Es un texto jurídico fundamental
que aunque nace en la época tolosana, estamos hablando del año 506, sin embargo, cuando se constituya como entidad política el reino visigodo de Toledo, va a tener también presencia este texto jurídico para regular, digamos, todos los aspectos, desde el derecho patrimonial, lo que afecta, digamos, al aspecto económico de las relaciones humanas, al derecho de persona y también a los aspectos de familia y sucesiones. La financiación del proyecto por parte de la Junta de Castilla y León ha permitido llevar a cabo una recopilación de documentos visigóticos y ha permitido un estudio de aquellos que, por distintas razones, se encuentran fuera de Castilla y León e incluso fuera de España. Hicimos una serie de viajes, una serie de trabajo de campo, porque eso es fundamental en nuestro ámbito, tener un trabajo de campo, ¿no? Hacer un trabajo de campo que en nuestro caso es visitar esos lugares donde se encuentran esos testimonios, ¿no? Bien sea archivos, bien sea bibliotecas o bien sea incluso pues, físicamente, en el caso de las inscripciones, pues, en los lugares más recónditos donde allá se encontrasen. Por ejemplo, se visitaron bibliotecas tanto en España como fuera de España. En España pues, estuvo viendo la Biblioteca del Escorial, con esos testimonios de códices que tenemos allí, la Biblioteca también Nacional, y fuera de España, pues en este caso yo misma pude acudir, gracias a esa financiación, como decía, a la British Library de Londres, también a la John Rylands de Manchester y también en un viaje ya más corto a Sheffield, porque también tenían otro testimonio en escritura visigótica. El trabajo de campo fue eso, fue estudiar, analizar todos esos documentos y, como decía, el fruto eso ya es posterior, porque después lleva una serie de análisis, una serie de estudios que en unos casos sí que se ha plasmado ya en unas ediciones y en otros pues todavía continuamos con ello, ¿no? En la provincia de Burgos, uno de los monasterios más importantes a nivel de producción de documentos y códices visigóticos es el de Cardeña. Sus documentos son objeto de estudio en este proyecto. Dentro del ámbito de la escritura visigótica, claro, tenemos que tener en cuenta que los testimonios que nos han llegado hoy en día son fruto de unos lugares y de unas realidades muy concretas, que son los scriptoria monástica. En la provincia de Burgos tenemos que decir que el monasterio más importante en cuanto a scriptoria y también en cuanto a entidad en sí misma fue el monasterio de Cardeña. Bueno, nos encontramos aquí ante un facsímil, el Beato de Liébana, realizado por Beato a finales del siglo VIII. Los Beatos, se conocen así, es uno de los códices o es una de las colecciones más importantes dentro de lo que es el mundo hispánico y es mundialmente conocido y contiene los comentarios que hizo Beato al Apocalipsis, ¿no? La riqueza de los Beatos es inmensa, sobre todo porque van realizando miniaturas, tienen esas miniaturas, esos dibujos que ayudaban a la gente a entender todo ese texto complejo como era el Apocalipsis y que había intentado explicar también correctamente el propio Beato. Bueno, cuando hablamos de códices, códex, entendemos que es un libro manuscrito que se conforma tras una serie de pasos. Los códices van a estar realizados en pergamino, en piel de animal, ¿no? Que tenían que preparar para que a continuación el escriba pudiera realizar y pudiera escribir el texto, ¿no? Se puede distinguir en los propios originales cómo es la parte interior del animal, de la piel, que es de un color mucho más claro, como tendríamos aquí, por ejemplo, color más blanco, y la piel de la parte exterior de la piel del animal, que es más oscura y que nos va a dar una tonalidad pues un poquito eso, más amarillenta, más oscura y que incluso a veces se pueden ver esas imperfecciones de la piel y esos pequeños puntitos. Una vez preparada la piel, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que conformar lo que es los bifolios, los folios, ¿no? Y que a su vez formarían los cuadernos que componen el propio códice, ¿no? Todos los códices, todos los códex están compuestos por diferente número de cuadernos. Una vez listos, lo recibía el propio escriba, y los siguientes pasos que tenía que hacer era preparar las propias páginas y ya digamos que a continuación el escriba realizaba su trabajo, que su trabajo era plasmar por escrito, en este caso, pues este códice, estos beatos. Y finalmente, en este caso concreto, como es el beato que sí que tenía miniaturas, a continuación probablemente otra persona
En algunos casos podía ser también el mismo escriba, pero en otros casos pues, solía ser la persona más específica y preparada para ello, como un miniaturista, dejaba la miniatura, plasmaba esa miniatura en el texto, ¿no? Se había dejado ya el espacio, en algunos casos invadían ya lo que había ocupado el propio escriba, porque el miniaturista se salía un poco de ese espacio que se había dejado y que podía ser pequeño para la opinión del propio miniaturista, y entonces invadían el campo de la escritura.